El CONCITEP y el CET te dan la bienvenida a este espacio de divulgación científica en el que aprenderemos a amar la ciencia. La curiosidad es tal vez el rasgo que realmente nos hace especiales dentro del reino animal, como hemos visto en programas anteriores. La inteligencia o la resolución de problemas o incluso el uso de herramientas es algo que también está presente en algunos animales, pero este deseo por conocer es completamente humano. La curiosidad es como una llave maestra que nos ayuda a abrir todas las puertas para descubrir cosas nuevas. Ha sido tan importante para nuestra especie a lo largo de la historia que de no ser por esa necesidad de saber qué hay más allá, aún seguiríamos viviendo en árboles y cuevas. Con el tiempo, nuestra curiosidad nos llevó a hacer más preguntas y resolver más misterios. Nos preguntamos por qué el sol sale y se esconde, por qué las plantas crecen, o por qué el agua cae del cielo en forma de lluvia. Y aunque para muchas personas lo más sencillo era no pensar mucho en eso, siempre han existido aquellas que nos están en paz hasta saciar su curiosidad. Aquellas que observan la naturaleza y dejan volar su imaginación para encontrar el porqué de las cosas, para después compartir sus descubrimientos con el resto de la sociedad. Mi nombre es Erika y ya que desperté tu curiosidad, quédate conmigo para descubrir por qué la ciencia es la mejor herramienta para resolver misterios. Te dejo una pregunta guía de este programa. Pon mucha atención que al final conocerás su respuesta. ¿Cuál es el método que usan los detectives? No te olvides de seguir las redes sociales de CONCITEP y de CET que aparecerán aquí, abajo en la pantalla, o escribirnos a nuestro correo comunicacion.concitep@puebla.gov.mx. ¡Comenzamos! ¿Alguien dijo misterios? Hola, mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a la Academia de Detectives Científicos, en la que vas a aprender a usar la ciencia a tu favor para resolver cualquier caso. Lo primero que necesitas conocer es la historia de un gran pensador que nació hace casi 500 años. Su nombre fue Francis Bacon y era un niño sumamente inquieto que no paraba de hacerse preguntas y, para su suerte, su mamá era de las mujeres más ilustradas de esa época. Sabía hablar 5 idiomas y además era muy culta. Ella se encargó de la educación en casa del pequeño Francis hasta los 13 años, por lo que podemos decir que fue gracias a su mamá que esa chispa por saber más nunca se extinguió. Al contrario, se hizo cada vez más y más grande, hasta convertirse en un fuego de curiosidad que lo llevó a convertirse en un filósofo, abogado, político y escritor. Impresionante, ¿no lo crees? Pero su logro más importante, el que lo inmortalizó en la historia, fue que gracias a él se comenzó a ordenar el proceso de investigación, ya que se dio cuenta que hasta ese momento no existía ningún método que fuera aplicable a todas las ciencias. La vida de Francis cambió por siempre cuando en 1603 se coronó como rey de Inglaterra. Jacobo I, quien brindó mucho apoyo al desarrollo del conocimiento a diferencia de su antecesora, la reina Isabel I, Francis fue nombrado caballero y solo un año después de este nombramiento publicó el libro que cambiaría la manera en la que cómo se hacía la ciencia. De la dignificación y progreso de la ciencia, donde expone la posibilidad de tener un solo método para encontrar la verdad en cualquier disciplina científica, algo que más tarde llamaríamos el método científico, el cual propone realizar experimentos como instrumentos para conocer la verdad, es decir, verificar tus ideas con pruebas experimentales. Esto representó un gran avance en la forma de entender y descubrir todos los misterios que esconde el mundo y el universo mismo. Pero para seguir tu entrenamiento detectivesco es momento de ir a la siguiente sección llamada Escarbando Dudas. Pero antes, vamos con una cucharadita de ciencia. Les doy la bienvenida a estas cápsulas de vitaminas científicas. Ahí les va la primera del día. ¿Sabían que el primer gran detective de la historia comenzó siendo un gran criminal? Su nombre era Eugene Vidocq, un niño muy inteligente, curioso y travieso, que lamentablemente eligió el camino del crimen. Fue así que terminó en prisión por muchos años,
Pero dentro de la cárcel, los policías que lo cuidaban comenzaron a ver sus grandes habilidades. Así que le empezaron a encomendar algunos trabajos donde debía infiltrarse con algunos otros criminales para obtener algunas pistas. Gracias a sus ingeniosos disfraces, Eugene Vidocq logró atrapar a muchos criminales. Esta historia nos demuestra que cuando tenemos algunas habilidades, pero las empleamos de mala manera, nos pueden llevar a caminos malos. Pero él pudo encomendar su camino y así se convirtió en un gran detective y uno muy famoso. Si durante el día te preguntas miles de cosas sobre miles de temas, ¡felicidades! Tienes alma científica, así que envía un correo a la dirección que está apareciendo aquí en la pantalla o un WhatsApp al 2222 315807 para que formes parte de esta comunidad de preguntones curiosos llamada Escarbando Dudas. Ahora que llegaste a esta sección, te presentaré un caso que resultó ser tan, pero tan difícil que tuvieron que pasar más de 2000 años para resolverlo. ¿Quieres saber cuál caso fue? La generación espontánea. Aristóteles fue un gran filósofo griego que sugirió la idea de que la vida aparece de manera espontánea y natural, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para la vida. Por ejemplo, si caminabas por un pantano, debías de tener mucho cuidado porque un tronco en descomposición o podrido se podría convertir en un cocodrilo. Sí, así de manera espontánea. Después de Aristóteles, uno de los argumentos más comunes de los que se defendía la teoría de la generación era que si dejabas un trozo de carne en un frasco abierto, después de un tiempo aparecían moscas. Sí, moscas, pero ¿de dónde salían las moscas? Las moscas habían surgido de forma espontánea de la carne. Miles de años después de Aristóteles, Francesco Redi, un médico naturalista, fisiólogo y literato italiano, experimentó dejando 2 frascos con carne dentro. Uno lo tapó muy bien y el otro lo dejó abierto. Los resultados pusieron en evidencia que las moscas solo aparecían en la carne cuando el frasco abierto. Sin embargo, fue hasta que llegó el francés Louis Pasteur, quien es un químico, físico, matemático y bacteriólogo, que la generación espontánea vio su fin al comprobar que el aire transportaba pequeños organismos invisibles a nuestros ojos que eran los responsables de la aparición espontánea de la vida. ¿Les gustaría un resumen perruno de esta historia? Veamos. La vida surge espontáneamente, como si hiciera pop y apareciera. Que no, ya te dije que no es así. Hasta Reddit ya lo dijo desde hace un buen. ¿Ven? En la carne tapada no hay moscas. No. Reddit estaba loco. Ah, cómo molestas. Hagamos algo. Te voy a probar que tengo razón y si gano me debes una hamburguesa. Órale, va. Pero sin moscas, ¿eh? Fíjate bien. Inventé estos matraces, el caldo está hervido para que no digas que hice trampa. No lo sé, Rick, parece falso. Que no. Te explico. Este cuello evita que pasen los microorganismos y contaminen el caldo. Si lo rompemos, el caldo se contamina. Ay, ya, tú ganas, sábelo todo. Ahora solo falta que descubras algo y le pongas tu nombre. ¿Qué les pareció la historia de este misterio? Tuvieron que pasar 2000 años para que el detective científico Louis Pasteur pudiera terminar con el misterioso caso de la aparición espontánea de la vida. Y recuerda que hay que vivir de preguntar. El saber no puede ser un lujo. Continuamos con el programa. 2000 años tuvieron que pasar para que la humanidad entendiera que la vida no surge de manera espontánea. Sin embargo, podemos decir que aún no tenemos una respuesta concreta de cómo es que surge la vida en la Tierra. Ya contamos con algunas respuestas que parecen ser correctas, pero aún nos encontramos buscando algunos detectives científicos como tú, que son parte de las futuras generaciones para que den luz por fin a esta respuesta. Y yo creo que puedes ser tú, alguna científica o científico que pueda resolver por fin este gran misterio. Hola, soy Loren y mi misión en la Academia de Detectives es mostrarte los primeros pasos en una investigación. Porque, aunque algunas cosas parecen muy obvias, realmente son más complicadas de lo que parecen. Por ejemplo, si desde el inicio no tenemos claro cuál es el problema que queremos estudiar, difícilmente vamos a resolver el caso. Así que prepara tu mente y agudiza tus sentidos porque vas a necesitar toda tu concentración. Comenzaremos por el principio.
el planteamiento del problema. Toda investigación debe comenzar con una duda, una pregunta que no tenga respuesta evidente. Las preguntas se hacen para obtener información importante y necesaria para los objetivos de investigación. Estas preguntas deben ser precisas y específicas para poder obtener respuestas concretas. Para ello te recomiendo los siguientes pasos. 1. Elige un tema. Piensa en algo que te interese mucho o que despierte tu curiosidad. Puede ser sobre animales, ciencia, historia, deportes o cualquier otro tema que te llame la atención. 2. La pregunta debe ser clara y específica. En lugar de preguntar algo muy general como cómo se comunican los animales, puedes ser más específico y preguntar cómo se comunican los delfines entre ellos. 3. Investiga un poco. Antes de hacer tu pregunta, es bueno investigar un poco sobre el tema para tener una idea más clara. Puedes leer libros, buscar información en internet o preguntar a personas expertas en el tema. 4. Formula tu pregunta. Debe ser una pregunta que puedas investigar y responder sin problema. 5. Usa tu creatividad. No tengas miedo de hacer preguntas originales y creativas. La creatividad es clave en la investigación. Puedes pensar en preguntas que nadie más haya hecho antes y así explorar nuevas ideas. Ahora que ya sabes cómo realizar la pregunta inicial, es momento de ir con los locos de Vehículos de la Ciencia para continuar con tu entrenamiento. ¡Adelante! Hey viajeras y viajeros, les damos la bienvenida a otra ruta más de Vehículos de la Ciencia. ¿Cómo están? Nosotros estamos muy felices de estar una semana más con ustedes. A ver, detectives, vamos a seguir buscando pistas, vamos a estar buscando más cosas que nos puedan ayudar a dar con los casos. Las pistas pueden estar en cualquier lado, ¿sabían? Uy, no, hay un sinfín de pistas. Pueden ser objetos o incluso si no las vemos a simple vista, uno como detective las puede generar. ¿A poco? ¿Cómo crees? Bueno, ¿no? pues algo que yo he visto muy frecuentemente en las series o en las películas son las huellas dactilares, ¿cómo ves? Ah, claro que sí, siempre llega el equipo de detectives y dice buenas tardes, con permiso. Ah, mira, una huella, vamos a atrapar al malo. Pero, ¿funciona así de fácil realmente? Sí, o sea, empezamos a entender qué es una huella. Ah, pues una huella dactilar son los dibujos o patrones que tenemos acá en la yema de los dedos. Pero no solamente están ahí, también están en la palma de la mano y hasta en los pies. Ajá, y si las tengo aquí, ¿cómo le voy a hacer para traspasarla o por qué la puedo dejar ahí? Ah, ¿por qué se pegan? Pues de manera natural nosotros tenemos cierta grasita en las manos. Entonces al contacto con una superficie lisa, pues estas se pegan, se impregnan, por decirlo de alguna manera. Ya los detectives y la gente que sabe utiliza ciertas técnicas como para extraerlas. Ah, ok. A ver, genio. Ya, está ahí A la ver. huella. ¿Y luego cómo sé de quién es? Ah, pues muy fácil. Las comparamos para saber de quién es, pero para eso necesitamos una base de datos. Ah. Bueno, por eso digo que no hay que dejarnos llevar con una sola pista. Hay que seguir buscando más pistas. ¿Qué te parece? Pues claro que sí, porque esto es así de fácil, pero en las películas y en las series. Sí, aquí. Tú y yo, ¿de dónde vamos a sacar una base de datos con todas las personas para saber de quiénes son estas huellas? Yo digo que sigamos buscando más, ¿no? Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana en Vehículos de la Ciencia. Es momento de pasar el micrófono a los protagonistas del programa, así que adelante con los reporterines. ¡Corre video! Hola, mi nombre es Nicolás y quiero aclarar un término muy importante que se suele confundir. Me refiero a la hipótesis, que no es otra cosa más que una idea que busca dar solución al problema inicial. Por ejemplo, si dejas tu pan en la mesa y al regresar de lavarte las manos ves que ya no está y tu perro tampoco, podrás decir que tu hipótesis es que tu peludo amigo se llevó tu pan. Pero hasta que busques al criminal y lo encuentres con las patitas en la masa, habrás comprobado esa hipótesis. Pero si tu perrito no fue, ¿quién se llevó el pan? Entonces tu hipótesis estará mal y tendrás que modificarla y volverla a comprobarla así hasta que encuentres la hipótesis correcta.
Reporterines es mi sección favorita porque niñas y niños como tú participan enviando su video a nuestro correo que aparece aquí en la pantalla. Es imposible no inspirarse después de ver tanto talento, así que yo también voy a ir por mi lupa para contarles de uno de los detectives más grandes de la historia. Se trata de un inglés que nació para cambiar la manera en cómo percibimos la naturaleza. Existe la leyenda urbana muy popular que dice que la primera pista de Isaac Newton para descifrar el extraño caso de la gravedad, así lo vamos a llamar, fue cuando cayó una manzana en su cabeza mientras estaba sentado en la sombra del árbol. Sin embargo, no hay evidencia alguna de ello. Lo más cercano a eso es que dicen que al ver caer las manzanas de los árboles, se preguntaban por qué caen en lugar de flotar. Sus observaciones de la naturaleza le llevaron a imaginar una fuerza invisible como una cuerda que ataba a todos los cuerpos y que entre más masa tenían los objetos, más gruesa era esa cuerda y atraía más fácilmente a los cuerpos con pequeñas masas y delgadas cuerdas. Pero además del grosor de esta, dependía mucho de la distancia que separaba a esas masas, de tal forma que si la distancia aumentaba, la fuerza disminuía y viceversa. Si los cuerpos se acercaban a la fuerza, hacía más y más fuerte a esta invisible cuerda, y la llamó gravedad. Newton compartió su descubrimiento con el mundo en uno de los libros más importantes de la humanidad, que se llama Filosofía de la Naturaleza, y se convirtió en uno de los detectives científicos más pro de la historia de la ciencia. Su teoría de la gravedad, además de ayudar a entender por qué las cosas caen, también nos enseñó cómo es el movimiento de los planetas en el espacio y muchas cosas más interesantes. ¿Les parece si ahora vamos con la opinión experta? ¡Adelante! Un tal Isaac Newton es el científico más importante de la física clásica. Era tan obsesionado y dedicado con sus métodos de encontrar la verdad, que sus aportaciones las hizo no solo al estudio de la gravedad, también a las fuerzas, a las matemáticas, a la luz. Y espérate, aunque no lo creas, también a la piedra filosofal. Aunque, bueno, ese fue un caso perdido que ni siquiera él pudo descifrar. Hola, mi nombre es Mistu y estoy muy feliz de entrevistar a Alejandrina. Muchas gracias por aceptar la invitación y darnos respuestas a las preguntas que nos han hecho muchas niñas y niños, pero deberás contestar rápido. ¿Estás lista? Hola, sí, claro, estoy más que lista para responder a las preguntas. ¿En qué caso estás trabajando en estos momentos? Ok, el caso en el que estoy trabajando actualmente es para hacer mi tesis para ser doctora en ciencias del lenguaje, es decir, estoy haciendo mi tesis de doctorado. Y en este caso busco saber cómo las artes, ya sea pintura, música, literatura, danza o hasta pintura, le pueden ayudar a estudiantes de inglés, en este caso como muchos de los que nos están viendo el día de hoy, para aprender un idioma. Pues en este caso es inglés. Y por último, tienes 30 segundos para sorprendernos con el dato más curioso sobre tu trabajo o profesión. Uno de los datos más curiosos de mi profesión es que pues ahorita estoy trabajando con estudiantes de universidad, entonces es muy curioso ver cómo ellos también disfrutan trabajar con música, a pesar de que son un poco más grandes tal vez que pues los niños que nos están viendo el día de hoy. Ellos también disfrutan trabajar con música, les gusta, por ejemplo, imaginar que vamos a un museo y que vamos a observar todas las pinturas que están ahí y describirlas en inglés. Muchas gracias, Ale, por contestar tan rápido. Continúa con nosotros en Amar la Ciencia. Podríamos terminar este programa dedicado a la profesión de detective sin mencionar al detective más famoso de la literatura. Me refiero a Sherlock Holmes, quien ha tenido muchas adaptaciones en series y películas en tiempos recientes. Y no es para menos, estamos hablando del mismísimo personaje de Sir Arthur Conan Doyle, que aquí entre nos, en los libros nunca usó un gorro de detective. Watson cuenta que Sherlock era una persona poco culta,
que ignoraba muchas cosas porque decía que su memoria era selectiva y que no veía necesario ocupar espacio con datos irrelevantes que no le aportaban nada a su profesión de resolver acertijos mentales y casos difíciles que ni la misma policía podía resolver. Sin embargo, sus métodos tenían mucho de científico, observaba a profundidad cada detalle deduciendo cosas que eran poco obvias para la mayoría pero no para él. Por ejemplo, deducir la profesión de una persona con solo ver el desgaste de la ropa que llevaba o descubrir las enfermedades de una persona solo por el desgaste de la suela de sus zapatos, algo impresionante sin duda. Si quieres saber más sobre el gran Sherlock y sus geniales hermanos, te invitamos a que te acerques a sus obras. Créeme, vas a pasar horas de diversión y entretenimiento, además de aprender muchísimas cosas para tu formación detectivesca. No se olviden de seguirnos en las redes sociales del set que estarán apareciendo en pantalla, donde podrás volver a ver este programa. Yo los dejo con el mejor noticiero, Noticitep. Hola, hola, te doy la bienvenida a Noticitep, el mejor noticiero científico para niñas y niños. Comenzamos. La sonda JUICE comienza su viaje hacia las misteriosas lunas de Júpiter. JUICE tiene como principales objetivos científicos los 3 satélites más grandes de Júpiter: Europa, Ganímedes y Calisto. La misión estudiará su estructura interna, campo gravitatorio, composición y morfología de la superficie, composición de exósferas y estructura del campo magnético. La curiosidad humana sigue llegando muy lejos. Esta vez llevará los ojos de la ciencia a Júpiter para descubrir los grandes misterios que se encuentran en sus lunas. La meta principal es entender si hay ambientes habitables entre esas lunas heladas. En su viaje, la nave realizará 5 maniobras gravitatorias cerca de Venus en 2025 y por la Tierra en 2026 y 2029. Se calcula que el programa científico de la estación durará hasta 2035. ¿Te imaginas lo grandiosos que van a ser las imágenes de esta misión? Hasta aquí con mi reporte. Esto ha sido todo por Noticitep. ¡Nos vemos! Y con esto llegamos al final de nuestro emocionante programa Detectives de la Ciencia. Así es, Dani, durante todo el programa aprendimos sobre la importancia de resolver misterios de una manera divertida, usando la lógica y la ciencia. Exacto, descubrimos cómo hacer preguntas, observar cuidadosamente y recopilar información. También entendimos el método científico desde formular una pregunta hasta hacer experimentos. Recuerden, nunca dejar de explorar. El mundo está lleno de misterios esperando a ser descubiertos por ustedes. Y juntos podremos hacer grandes descubrimientos y mejorar nuestro mundo. Y para cerrar, vamos a ver cuál es la respuesta a la pregunta del inicio. ¿La recuerdan? ¿Cuál es el método que usan los detectives? A, inductivo, B, deductivo, C, científico o D, aleatorio. La opción correcta es la C. El método científico es la forma en que la ciencia y los detectives investigan y resuelven misteriosos casos. Te invitamos a que nos escribas a comunicacion.concitep@puebla.gov.mx para compartir tus dudas, sugerencias y opiniones o a las redes oficiales que están apareciendo aquí abajo. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa que ha sido creado para amar la ciencia.